Bien, chicos de quinto año de secundaria, esta semana vamos a trabajar el tema de distribuciones numéricas, ¿no? En este tipo de problemas es distribuir números que pueden ser consecutivos o pueden ser números pares, números impares o que tengan alguna secuencia, ¿no? Una sucesión lineal, ¿no? Entonces distribuir en figuras numéricas que pueden ser en cuadriculados, en forma de estrella, en forma de aspa, ¿no? Que tengan cierta particularidad, que puedan tener suma constante o producto constante, también puede ser el caso, o que tengan diferentes sumas según sea el problema o según te pidan. También habrá problemas donde te digan hallar la suma mínima o tener la suma mínima o tener la suma máxima, ¿no? Entonces, como menciona aquí, este tipo de problemas busca distribuir cierta cantidad de números. Pueden ser 9 números, 16 números, 5 números, depende de la figura y de cuántas casillas hay, ¿no? Y que cumplan ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, tenemos una figura, no tiene una forma definida, no es algo irregular, en donde cada suma, en este caso, son diferentes, ¿no? En esta fila, donde suma 6, 1, 9 y 3, la suma es 19, 10, 2, 5, la suma es 17, 3, 5 suma 8, ¿no? Entonces, estas sumas ya te brindan, ¿no? Te brindan y tú tienes que distribuir los numeritos que se encuentran. En este caso, del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10. Ahora, podemos observar acá obtener, ¿no? La condición o la particularidad es obtener suma o producto constante, ya, o a veces, como dice, suma mínima o suma máxima, ¿no? Pero sin necesidad de destruir todos los números, sino mediante ecuaciones. También nosotros podemos trabajar con ecuaciones, en vez de números colocar variables a, d, s o, x y y. También es ese caso, ¿sí? Ahora, tenemos uno que pueden ser secuenciales, tienen una secuencia, pueden ser pares o paridad, pueden ser divisibles, múltiplos de ciertos números, ¿no? Que siempre estén juntos o que siempre estén separados, ¿no? Y el otro caso, que de sumas o productos dados u otras operaciones, para completar, en algunos casos el problema no mencionará qué número se debe distribuir, qué números. Bien, entonces en el primero tenemos un ejemplo, observan ahí, los números del 1 a 8 están distribuidos en las casillas, de modo que dos números consecutivos no estén conectados por una línea recta, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el cursor entre estos dos, no pueden haber números consecutivos. Por ejemplo, no puede ser 3 y 4, o 4 y 3, o 5 y 6, no pueden ser, ¿no? Entonces tú tienes que distribuir, ¿ya? En el segundo caso, ¿no? Tenemos el de acá, distribuir números del 1 al 5, ¿no? Tal que cumpla las sumas indicadas. Ahí está, ¿no? Las sumas son diferentes, ¿no? Que sumen aquí 12, 10, 11, 7 y 7. Pero vamos a colocar números del 1 al 7. ¿Sí? Son ejemplos, son ejemplos. Bien, vamos a ver entonces con el problema número 1. Problema número 1 dice, en la figura se escriben los números enteros del 1 al 7. Uno en cada casilla. Sin repetición, ¿ya? Sin repetición. De modo que la suma de los tres números de cada una de las tres líneas, ojo, tres líneas, acá vemos una, dos, tres, solamente hay tres líneas. Una horizontal y dos verticales, sea la misma. Si se han escrito los números 3 y 4, ¿cuál es el número ubicado en la casilla sombreada? ¿No? Entonces, a ver, ¿ustedes qué sugieren? ¿Qué números se pueden colocar? Son del 1 al 7, pero ya el 3 y 4 están ubicados. ¿Qué sugieren ustedes? A ver, si pueden participar. ¿Hay alguno que desea participar? ¿Ninguno? Miren, vamos a ir colocando los numeritos, ¿ya? ¿No? La suma debe ser constante, menciona, ¿no? Entonces, a ver, tenemos los números que faltan distribuir, que son el 1, 2, 5, 6 y 7, ¿no? Esos números faltan distribuir, ¿ya? Porque 3 y 4 ya está. A ver, en esta línea, esta y el de aquí, la suma debe ser constante. A ver, vamos a colocar el 7 arriba del 3 y el 1 debajo del 3. Luego el 5 y el 2. ¿Está bien? Ahora, ¿qué estoy cumpliendo aquí? Observa. Si yo coloco el 1 y el 7, 1 y el 7 está sumando 8, más 3
estaría sumando 11. Ya. Si aquí está el número 4, coloco el 5, estaría sumando 9. Y como la anterior suma resultó ser 11, ¿cuánto me faltaría? Me faltaría 2. Entonces ya es 11, ¿cierto? Y aquí observo, en la línea horizontal tengo el 3 y el 2 que suman 5. Y faltaría la casilla central, la que está sombreada, un numerito con tal que sumen 11. ¿Y quién queda ahí? Queda el 6. Listo, tenemos una suma constante, están distribuidos del 1 al 7, ninguno se repite. Entonces, ¿cuál es el número ubicado en la casilla sombreada? Viene a ser el número 6. Listo, ahí está, hemos ubicado los numeritos. ¿Sí? Ahora veamos en el número 2. Número 2, ya, aquí sí vamos a trabajar con ayuda de ustedes. ¿Ya? Dice, se escriben números enteros en cada casilla circular de la siguiente figura. Aquí tenemos en una circunferencia, ¿no? De modo tal que la suma de los números escritos en dos casillas consecutivas sea siempre 12 o 13. Si los números pueden repetirse, ojo, pueden repetirse, ¿cuál es el menor número que se escribe en la casilla sombreada? ¿No? El menor número posible, que puede ser 1, quizás 2, 3 o 5, pero el menor posible. Recuerda que números consecutivos, ¿no? Tienen que sumar 12 o 13, ¿no? ¿Pueden repetirse números? Claro que sí, se pueden repetir. A ver, voy a hacer dos ejemplos. Mira, observa, tengo ya números 3, 4 y 5. A ver, entre el 4 y el 5 puedo colocar el número 8, ¿sí? El 8 con el 4 sumaría 12, el 8 con el 5 estaría sumando 13, válido. 12 o 13, o puede ser en ambos lados 12 quizás, ¿ya? Vamos a ver en el otro. Entre el 4 y el 3, ya, coloco el 9. 9 con el 3 sumaría 12, 9 con el 4 estaría sumando 13. A ver, ¿qué numerito iría por los demás? A ver, ese de ahí les doy un tiempito para ir completando. Tenemos que hallar el menor número posible aquí, en la parte sombreada, ¿sí? A ver, esperamos para que terminen ustedes de trabajar. Ya continuamos entonces, todavía por ahí no hay solución. Vamos a ver. Al costado del 5, como mencionó una de sus compañeras, puede ir el 7, claro que sí, porque el 7 con el 5 suman 12. Luego del 7 puedo colocar el 5, porque recuerda aquí arriba dice si los números pueden repetirse. Y 7 con 5 suma 12. Al costado del 3, a la derecha del 3, puedo colocar el 9. Luego sería el 4, ¿no? Porque 9 con 4 estarían sumando 13. Ahora aquí hay un numerito que está en este círculo sombreado que sume con 5 puede sumar 12 o puede sumar 13. Igual modo que al sumarse con 4 puede ser la suma 12 o 13. ¿Qué numerito estaríamos hablando? Del numerito 8, ¿no? El 8. 8 con 5 suma 13 y 8 con 4 suma 12. Esa es una posible distribución. A ver, vamos a ver una segunda, ¿no? Una segunda. Ya los numeritos iniciales, 8 y 9, son fijos, no podemos variar, pero vamos a ver en los siguientes, ¿no? Al costado del 5 puedo colocar el 8, cuya suma sea 13, luego del 8 puedo colocar un 4, ¿no? Ahora al costado del 3, el lado derecho, puedo colocar 9 y luego otro 4. Ahora tengo doble 4, ¿qué numerito al sumar con 4 y al sumar con el otro 4, la suma va a ser 12 o 13? En ese caso la suma va a ser igual, ¿no? La suma va a ser igual. Entonces en este caso conviene el número 8, ¿no? El 8 con el 4 suman 12 en ambos lados. Puede ser el 9 también para que sumen 13, ¿no? Porque 4 con 9 serían 13, tanto aquí y aquí. Pero me dice el menor número que se escribe en la casilla sombreada. Entre 8 y 9 el menor número viene a ser 8. Entonces aquí mi respuesta es el 8. Igual, les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes encontró otro menor número? De repente hay una nueva distribución. Les menciono, a ver, les pregunto, ¿hay alguno de ustedes? ¿Pueden participar? ¿Ninguno? Brian, John, o María, Bárbara, Mauricio, ¿no? ¿Quedó claro el número 2?
Sí, profesora. Sí, continuamos entonces. Tomamos la palabra de su compañera y continuamos con el número 3. A ver, en el número 3, en la figura, escribe los números enteros del 1 al 9. Aquí ya son números consecutivos, del 1 al 9. Sin repetir, ya, sin repetir. Uno en cada casilla, de modo que no debe haber dos casilleros con un lado o vértice común. ¿Está bien? No debe haber dos casilleros con un lado o vértice común que contengan dos números consecutivos. O sea, dos casilleros por un lado. Aquí, él y él no pueden ser números consecutivos. Aquí los que están representados por X y Y tampoco pueden ser números consecutivos. Tampoco por vértice, así, en diagonal. Estos dos tampoco pueden contener números consecutivos. Igual modo los de aquí. ¿Está bien? Entonces, esa es la secuencia. Entonces, ¿cómo podemos distribuir? ¿No? Además, me dice determine la suma del menor y mayor valor de X más Y. Tengo que hallar la suma de X y Y, los menores posibles con menores números y los máximos posibles. ¿Está bien? Bien, entonces acá no me habla de ninguna suma constante, solamente me dice escribir del 1 al 9 sin repetir en cada casilla que no debe haber dos casilleros con un lado vértice común que tengan números consecutivos, solamente esa es la condición. Bien, vamos a colocar los numeritos entonces, a ver, voy a colocar por aquí un 2, aquí debe ser un 3, no son consecutivos, puede ser un 1 en Y también válido, puedo colocar un 8 por acá, estamos viendo que no son números consecutivos, un 9 por ahí, claro, porque si coloco 9 aquí, serían consecutivos con el 8, acá tampoco no puede ir el 9, puede ser aquí arriba o aquí abajo también, o aquí en el centro, ¿no? Vamos a colocar otro numerito, ¿ya? ¿Ven? Ahí están, puede estar en esos tres lugares, el 9, y lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver con el 7 también puede estar solamente en ese lugar, porque si coloco aquí arriba estaría con el 8 y serían números consecutivos. Si coloco aquí debajo del 2 también estarían por un vértice consecutivos, no puede ir, así que el 7 solamente se queda ahí. ¿Ya? También puede estar debajo del 2, ¿cierto? El 6, bien, no son números consecutivos. El 5 y el 4. Ahí observamos que está distribuido correctamente. Los que están de lado o sus laterales no son números consecutivos y tampoco los que están unidos por un vértice. Bien, ahora entonces estamos observando que X y Y son menores números, ¿no? Los mínimos posibles, ¿no? Que cumplan esta condición y esa sería la menor suma. Ahora tengo que hallar donde X y Y sean números mayores, los máximos posibles. En este caso el mayor sería 9, el que le sigue sería 8. A ver si 8 y 9 puedo distribuir o de repente 9 y 7. ¿No? A ver, vamos a variar. A ver, 3, 1 puede ser también. Ya, aquí hay una variación, ¿no, chicos? Aquí estaría unido por un vértice el 4 y el 3. ¿No? Entonces, como están unidos y no pueden ser consecutivos, entonces variamos. Cambia de lugar el 1 con el 3. Ahora sí está completa la condición. Vamos a ver la siguiente distribución. Ahora con tal que X y Y sean números máximos, ¿no? En este caso puedo colocar aquí el 8, el 9, el 7, válido, 7, 9 y 7 no son consecutivos. Y ahora vamos a distribuir el resto de números. A ver, un 1 por aquí, 2 aquí, puede estar ahí también. Mejor se queda allá, porque no puede ir debajo del 1. No puede ir, no cumple la condición. Puede ir aquí, 3 también, 3 o aquí, válido. Puede ir el 4, ya, no son consecutivos, 5 y finalmente 6. Si ustedes observan, cumple la condición, no son números consecutivos por lados ni por los vértices. Y aquí tengo la máxima suma, listo, ya tengo. Suma mínima es 4, el menor posible, y suma máxima es 16. Y me pide determinar la suma del menor y el mayor valor de X más Y. Entonces, la suma de 4 con 16, que resulta ser 20. Ya está. A ver, ¿alguna pregunta en este problemita? Interesante, ¿no? Estuvo bonito, es un jueguito prácticamente, ¿no? A ver, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, por ahí ustedes han encontrado otra distribución. A ver, ¿me puede decir? No, nadie levanta la manito. Ya, entonces continuamos.
A ver, vamos a ver el número 4. Ay, acá el número 4, sí, bastante atención. Dice, escoja 6 números enteros positivos, diferentes y menores o iguales que 10. Ojo, diferentes, menores o iguales que 10 y distribúyelos en la estrella mostrada. Vamos a distribuir aquí. ¿Está bien? Hay 6 lugares, sí, una región, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Uno en cada región simple, de manera que la suma de los números escogidos sea 33. Y que los números de cada triángulo formado por 3 regiones simples sumen siempre un número impar. ¿Cuál es el menor suma de los números ubicados en la región sombreada? Bien, cuando nosotros queremos que la suma resulte impar, ya hay una regla, ¿no? Escuche. Para que la suma sea impar, todos, bueno, casi todos, excepto uno, deben ser pares, ¿ya? Y uno de ellos solamente debe ser un número impar. ¿Está bien? Solamente uno de ellos. Como yo quiero la suma de 3, ¿no? De las 3 regiones, que sea impar, entonces 2 de ellos deben ser pares. ¿Sí? Aquí, a ver, dice que los números de cada triángulo formado por 3 regiones simples sumen siempre un número impar. ¿Está bien? Entonces tengo que escoger números menores o iguales a 10, y tienen que ser 6, ¿no? Menores o iguales que 10, y distribuirlo, ¿no? Y como me pide aquí cuál es la menor suma de los números ubicados, entonces aquí en la región sombreada tengo que colocar los menores números. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver los números menores que 10 hasta el 10, ¿no? Menores o iguales que 10. Ahí está. Vamos a ver, podemos escoger. Ahí están los 6 números. Falta uno más. A ver. Falta uno más. Y vamos a ir colocando. Ahí sería el 10. ¿Sí? ¿Cuánto están sumando estos numeritos? A ver, ¿cuánto están sumando? 5, 9, 15. 15 más 18 resulta ser 33. Está bien. Porque dice que esa suma de los números escogidos debe ser 33. Bien, vamos a distribuir en las regiones. A ver, ahí están. Colocaremos números pares, ¿no? Los menores posibles porque me pide la mínima suma. ¿Ya? Entonces pueden ser 2 y 4. Luego 6, puede estar 6, 10 y 8. ¿Quién falta? ¿Quién falta? El único caso viene a ser el número 3 y el único impar, ¿no? Es el único impar. Bien, entonces vamos a ver la suma en este triángulo. ¿Cuánto es? 9. La suma en el otro triángulo, 19. El otro triángulo, ¿cuánto va sumando? 17. Este triángulo, 15, ¿no? Entonces, ¿cuál es la menor suma de los números ubicados en la región sombreada? Resulta ser 9. Ya está. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? De mi parte no, profesor. Ya, muy bien. Muy bien que mencionan ahí el que no tiene pregunta para dar pase al siguiente. El que tiene pregunta puede realizarla ahora o puede levantar la manito. O si no tiene audio o tiene problemas de audio, levanta la manito y me manda un mensaje. ¿Hay alguna duda? Brian, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? Todo claro, profesor. Ah, ya, muy bien. Rodrigo, ¿quedó claro? ¿Rodrigo? Sí, es todo claro. ¿Sí? ¿Cintia? Sí. Ah, ya. ¿Cintia, quedó claro? Todo claro, Miss. Ah, ya. Entonces continuamos. Muy bien. Ya, hasta ahí bien. Vamos a ver el número 5 entonces. Ahí está. Dice ubicar los números naturales del 2 al 9. ¿No? Entonces ustedes se dan cuenta en este ejercicio no necesariamente empieza del 1, ¿no? Empieza del 2. Pudo haber empezado del 5 al 13 quizás, también puede ser, ¿no? Pero sí son números consecutivos. Y dice colocar en las casillas de la figura del molino de 4 aspas, ahí está, si ustedes pueden observar, se aparece un molino de 4 aspas, ¿no? Sin repetir. De manera que en cada aspa la suma sea 15. Observa aquí, son de 3 casilleros. 3 casilleros cada aspa y la suma debe ser 15.
dar como respuesta la suma de los números que estén en las regiones sombreadas, ¿no? Bueno, aquí no me dice ni el mínimo ni el máximo, ¿no? Ahora recuerda que las sumas pueden variar, ¿no? Podemos hallar suma mínima, suma máxima, ¿no? A veces cuando ustedes vean un tipo de problema, pero no te diga nada de mínima ni máxima, según las alternativas, tú puedes encontrar una distribución, pero no puede haber clave quizás. Entonces tienes que hallar de nuevo otra distribución, ¿no? Que puede ser suma mínima o suma máxima, donde sí presenten alternativas. ¿Está bien? Recuerden eso. Ya, como aquí no tenemos alternativas, vamos a trabajar. Bien, son números del 2 al 9. Vamos a colocar a ver los numeritos máximos en las regiones sombreadas. El 8, el 9, el 5 y el 6. Ya, falta el 7 también, ¿no? Y vamos a distribuir los otros numeritos, que puede ser 4 aquí, 3. A ver, 4, 3 y 9 estarían sumando 10 y... A ver, estaría sumando 16, ¿no? Dice que la suma debe ser 15. Ya vemos ahí un error que tengo que corregir. A ver, por aquí, ya vemos que no suma, ¿no? No suma, puede ser 2 y 4. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí suma 15. ¿Sí? Se suma 15. A ver, aquí ya tengo el 8 y el 4, que suman 12, ¿no? Y aquí tiene que ser un 3. Ya está. Si ahí es el 3... 5 y 3 suma 8 y con el 7 serían 15. Ya está. Y aquí también observamos, a ver, 7, 2 y 6 estarían sumando 15. Estarían sumando 15, a ver. Sí, ¿no? Sí estarían sumando 15. Sí es válido. Bien, entonces la suma de los números que se encuentran en las regiones sombreadas, ¿cuánto resulta ser? Resulta ser 28. Listo, esa viene a ser la respuesta. Bien, ya se distribuyó los números del 2 al 9. Y si en cada alfa, donde está la flechita, se cumple que la suma es 15. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Avanzamos? ¿Quedó claro? Profesora, ¿por qué puso primero los números 5, 8, 9 y 6? Ya. Al distribuir, en este caso, tengo que ver que cumpla con las sumas. Voy a colocar los máximos y acá que esté entreverado los menores, y en este caso uno de ellos un máximo que viene a ser 7, ¿no? Entonces primero he trabajado en este lado. ¿Pude haber empezado por otro? Sí, también por otra aspa. Aquí coloqué ellos porque la suma es alta todavía, la suma es 15, ¿no? Entonces tiene que haber una combinación de ellos, entre mayores y menores, ¿sí? Entonces observamos aquí, si coloco el 9, ¿no? Es el máximo posible, y aquí le acompañan números menores, ¿ya? Y voy cuadrando la suma 15. Aquí también tengo el 8, quienes la acompañan en esa fila, números menores, que están cumpliendo que la suma sea 15. Aquí un número menor, de hecho que debe haber uno máximo, ¿no? Uno mayor, el mayor posible, que cumpla, que sumen 15, que viene a ser el 7, y igual modo aquí, ¿no? Y tiene el menor posible, que viene a ser el 2, el mínimo de todos, y se cumple. Ahora, el 8 y el 9 pueden haber estado en otro lugar, sí, también pueden haber estado en otro lugar. Puede haber colocado el 7, el 6, pero nos hubiéramos dado cuenta, o por aquí, que en uno de ellos, o dos de ellos, de las aspas de las sumas no hubiera cumplido. Hubiera sobrepasado, o quizás hubiera sido mínimo, ¿no? Menos. Entonces la distribución, buscando la distribución, la correcta es esta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesora, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguien más? Sí, recuerden que en distribución tenemos que buscar. Buscamos, así como aparecía el 3 y no cumplía la suma, cambiaba por el 2, ¿no? Y que tiene que cumplir en el otro también. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver el siguiente. El número 6. Ya, aquí les puedo dejar a ustedes, ¿no? Es parecido a los ejemplos, ¿no? Entonces, en este caso sí, el 13, el 10 y el 9 se mueven una casilla a la derecha. Aquí debe sumar 9, 10 y 13. ¿Está bien? Dice colocar los números del 1 al 9, uno por casilla y sin repetir, de forma tal que la suma de los números colocados en las filas y columnas señaladas sea la que se indica. Dar como respuesta el producto de los números colocados en la columna remarcada. No, acá 13, sí, puede ser 13, está bien. A ver, vamos a trabajarlo así como está la flechita, ¿sí? Porque acá también tengo una columna. Bien, entonces me pide
el producto de los números en esta columna. ¿Está bien? Aquí debe sumar 12 en esta fila 8, 11, 14, aquí 13, 10 y 9. Y solamente se colocan números del 1 al 9. A ver, les dejo a ustedes también, a ver, trabajar, a ver, un tiempito. Recuerda que no se van a repetir, ¿sí? Porque solamente son 9 casillas, con tal que se cumplen esas sumas. A ver, trabajamos. Bien, chicos, como ya acabaron, ahora sí tenemos la participación de una de sus compañeras. A ver, dígame, Sofía, ¿qué número sería en la primera fila? En la fila superior, ¿cierto? Sí, la superior, aquí. 1, 3 y 8. A ver, vamos a ver. Ah, ya, aquí por aquí estamos colocando los numeritos que son del 1 al 9. Y menciona a tu compañera. Ya, entonces vamos a ver. 1, 3 y 8 me dices, ¿no? Siguiente, el siguiente. Sí. Ya, el siguiente jovencito, aquí, ¿qué números van? Van los números 2 y 6. 2 y 6. Siguiente. 4 y 7. 4 y 7. Y siguiente. 5 y 9. 5, 9. Siguiente, ¿qué números están aquí? 3 y 6. 3 y 6, ya. Siguiente, ¿qué números se encuentran aquí? 4 y 9. 4 y 9. Ya. Bien, entonces vamos a ver. Ya, entonces acá he colocado los numeritos del 1 al 9. Ya. Y estoy colocando sombreando el 6, el 7, el 8 y el 4. ¿No? Entonces ahí. A ver, ¿no sale la animación? Ya. Ahí están lo que me mencionaron, 5 y 9. 4, bien. 7 también, el 8, el 6, el 2, 1 y 3. Correcto. Está muy bien la distribución como ustedes han mencionado. Y en esta columna que está de rojito, me pide dar como respuesta el producto de estos números. A ver, producto de 1. Uy, yo he colocado suma. Y en hacer producto. ¿Cuánto es el producto, jóvenes? Voy a colocar aquí un X. 14. 14. ¿No? Yo he sumado, he estado con sueño seguro. Entonces esto viene a ser 14. Dar como respuesta el producto de los números. Muy bien, listo. Y esa sería la respuesta. Ya está muy bien, excelente. Entonces está muy bien por ahí. A ver, vamos a ver ahora el número 7. Número 7 sí les paso a explicar. ¿Ya? Ahí mencionaba en la teoría que no necesariamente se podía colocar todos los números, ¿no? Como hemos trabajado en los 6 primeros. Sí, sino también podemos trabajar con ecuaciones, ¿no? Entonces aquí en el 7 dice en la figura distribuir en los círculos los números del 5 al 6, ¿no? Son números consecutivos, son 12 numeritos, ¿no? Y sin repetir, de manera que la suma de los 4 números de cada lado, o sea aquí, observa, acá hay 4 numeritos, es un lado, 4 numeritos el otro lado, ¿no? La suma de esos 4 numeritos de cada lado sea la misma y además sea la menor posible. Hallar el producto de las cifras de la suma de cualquier lado. Producto de cifras de la suma. Primero hallo la suma, ¿no? Que de repente puede ser 30. Y luego hallo el producto, ¿no? 3 por 0 en este caso. Si la suma es 18, el producto sería 1 por 8, ¿no? Entonces, vamos a colocar por aquí estos numeritos, ¿no? Supongamos 6, 8, 5 y 7, ¿no? Bien, entonces me quedaría ahí el 9, el 10, el 11, hasta el número 16. ¿Sí? ¿Qué estoy colocando? Como me pide la menor suma posible, y observen aquí en este lado, el 6 sirve para la suma de este lado con el de aquí. El 5 también sirve para la suma de dos lados. ¿Bien? Igual modo el 7 y el 8. Como me piden el menor posible, estoy colocando los menores números en las esquinas, en donde se van a repetir. ¿Bien? Ahora,
tengo que hallar suma constante, ¿no? Suma constante. Aquí en este lado van sumando el 5 con el 6, van sumando 11, el 5 con el 8 van sumando 13, el 8 con el 7 sumando 15. Veo que las sumas son diferentes, entonces tengo que ubicar estos numeritos que tal que complementen y cada lado la suma sea la misma, ¿no? Si nosotros colocamos el 9 con el 16, el 10 con el 15, el 11 con el 14 y el 12 con el 13, tenemos una suma constante que viene a ser 25. ¿Está bien? Puede ser 25, 25, 25 y 25. Pero no conviene colocar aquí 25, ¿no? Porque ya vemos que la suma de las esquinas están variando. Varían, ¿no? Entonces, miren, vamos a colocar, si por ahí nosotros nos emocionamos y colocamos, ¿no?, la suma, observa cuánto estarían resultando en cada lado. Ahí está, lo que ya hallamos. Tenemos sumas diferentes, ¿no? Tenemos 11, 13, 15 y 13, ¿no? Y la suma de los centrales resulta ser constante, 25, 25 me va a dar diferente. Observa, si yo sumo el 25 con el 13, 38. El 25 con el 13 de abajo, aquí abajo, también es 38. Ahora vamos a la suma del 11 con el 25, están observando ahí la flechita, resulta ser 36. La suma del 15 con el 25 resulta ser 40, ¿no? Entonces están observando ahí el 40, ¿no? Entonces vemos sumas diferentes. Entonces, a ver, si colocamos estos numeritos así como en estado, ¿ah?, vamos a variarlo, ¿sí? Vamos a variarlo, vamos a hallar otra nueva suma, con el 11 y el 12 y el 13 y el 14, ¿sí? El 11 y el 12 que sumen 23 y el 13 con el 17, con el 14 que sumen 27. Y vamos a reubicar. Ahí está. Y aquí que sea 23. Y ahora sí, ya tenemos sumas constantes, ¿sí? Solamente hemos intercambiado aquí, hemos jugado otros pares. Ahora sí observamos que cada lado, los 4 lados de este rombito, ahora sí suman 38. Ahora sí se cumple, ¿sí? ¿Quedó claro ahí, jóvenes? A ver. ¿Sí? Y al final me piden el producto. Ayer el producto de las cifras de la suma de cualquier lado. ¿Cuánta es la suma de los lados? Viene a ser 38. Entonces me piden el producto de 3 con 8. Entonces por acá colocamos 3 por 8. Bien, completamos. Y 3 por 8 resulta ser 24. Ya está. Y esta viene a ser la respuesta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Continuamos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, entonces continuamos, no hay pregunta. Ya, esa es una. Y el de aquí, formando ecuaciones. Aquí sí bastante atención, ¿ya? Mira, en el 8 dice distribuir los números enteros positivos del 1 al 12, sin repetir, en los círculos de la siguiente figura. De manera que en cada cuadrado la suma de los 4 números asignados a sus vértices sea igual. Y calcula el valor de A más B y más C y más D, ¿no? Entonces A, B, C y D están aquí, en los 4 vértices de este cuadrado central. Pero menciona que en cada cuadrado, los 4 numeritos que se encuentran en sus vértices o en sus esquinas, la suma debe ser constante. Y ahí deben ir números del 1 al 12 y sin repetir, ¿no? Entonces en este caso, observen, vamos a hallar esta suma. Estoy colocando que la suma constante sea S, ¿sí? Estoy colocando una variable. Y esa S viene a ser en cada uno de los cuadrados. Ya está, son 5 cuadraditos. Ahora observa, esa S que se está coloreando de azul, la suma debe ser de este circulito y este circulito, de esos 4. Esos 4 números deben sumar S. Vamos al siguiente. ¿Ya? Acá está B y C. Vamos al siguiente. Ahora vamos en la siguiente S que se está coloreando de azul. Esa suma S es la suma que está de amarillo, amarillo y amarillo, ¿sí? Y vemos que el C se va a repetir, se está repitiendo. ¿Por qué? Esa C se está sumando para este cuadrito y esa C también se está volviendo a sumar en este cuadrito. Lo estoy remarcando que se está repitiendo una vez. ¿Está bien? Vamos al siguiente. Vamos a la S inferior, ¿sí? Ahí está de azul. Está sumando de color
celestito. Ahí está, celestito. Y que estamos viendo que el D se está repitiendo. La suma de ahora con el anterior. Se repite. Vamos al siguiente S. Ahí está en el lado izquierdo. La suma de moraditos. Y vemos que el B se repite. ¿Muy bien? Bien, y en el caso de la también se repite. ¿Sí? Entonces estamos observando el A, el B, el C y el D se están repitiendo en la suma 2 veces. Esos numeritos se están sumando 2 veces. ¿Está bien? Y al final tenemos en el S, ¿no? En el S central, observa, en el S central es la suma de A, B, C y D. ¿Está bien? Y justo eso es lo que me pide. Hallar el valor de la suma de A, B, C y D. ¿Está bien? Entonces primero observen. Hemos hallado de las 4 S aquí 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Todavía el central no lo hemos analizado, lo hemos dejado ahí. Aquí tenemos 4S, que es la suma de los números del 1 al 12. ¿Está bien? Y recuerda, el 1 al 12 están distribuidos en cada uno de los vértices de los cuadraditos. Y se está repitiendo el A, el B, el C y el D. Entonces agrego ahí a esa suma los A, B, C y D. Ahí está. ¿Sí? 4S es igual. Nosotros sabemos por formulita la suma de los n primeros números consecutivos. ¿A qué es igual? El último por el que le sigue sobre 2. ¿Quién es el último del 1 al 12? Viene a ser el 12 por 13 sobre 2. Y más el A, B, C y D. ¿Cuánto suma aquí? Aquí en el cuadradito central, ¿cuánto están sumando? El valor de S, ¿no? Ahí está de verde. Eso viene a ser la suma. Y más un S. Ahí está. Bien, trabajamos la ecuación. Esta S pasaría a restar 3S igual a 78. ¿Sí? El 78 de donde resulta, simplificamos el 12 con el 2, quedando 6. 6 por 13 viene a ser 78. Y este 3 pasaría a dividir. Entonces el valor de S es 26. Bien, ahí terminó mi solución. Claro que sí, justo S es la suma de A, B, C y D. Y eso es lo que me pide. Entonces mi respuesta viene a ser 26. Esa viene a ser mi respuesta. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? A ver. Bien, entonces no habiendo ninguna pregunta, quedó claro. Entonces esto sería la clase del día de hoy, jóvenes.